¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri y hoy voy a estar con María Elena Ordóñez. Ella es escritora, pedagoga, creadora y directora de Arcandina, una colega a la que admiro enormemente, con quien voy a hablar, claro, sobre televisión para niños. Y es que ella fue la directora de este programa de televisión para niños que protegía el medio ambiente y que hablaba de la protección del medio ambiente, un programa de televisión que guardamos los ecuatorianos en nuestro corazón y en nuestra memoria. Además fue pionero en un tema que hoy para el planeta es urgente. Ella nos habló de que la televisión tiene que ser divertida, tiene que estar hecha para la gente, para ese público objetivo con el que quieres hablar, que siempre ella aprendió que hay que hablar con los televidentes en grupos focales para conocer qué es lo que desean y cómo quieren ver un programa de televisión. Nos habla de la importancia de la música en un programa, pues ella fue de un equipo, de un programa que hubo hace muchísimos años en Ecuavisa que se llamaba Rinconcito, que era para niños en edad preescolar. Dice ella que tenemos que concentrarnos en escribir buenas historias para la televisión. Pero no les digo más, escuchemos a María Elena. María Elena, bienvenida a Buenas Razones para Conversar. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Para mí es un gusto, eres una de las profesionales, colegas a las que más admiro desde que, antes de que yo entre por primera vez en un canal de televisión. Como sabes, hace poco hemos publicado un libro con la historia de la televisión para niños en el mundo y hemos publicado el capítulo de Ecuador que habla de ti y que habla de tu Ah, profesión y de lo mucho que puedo admirar, cómo tienes esa magia para poder plasmar qué aquello que lindo. conoces. Cuéntame un poco de tu recorrido profesional y sobre todo esos inicios tan hermosos en ese rinconcito que no me acuerdo de qué año porque no Sí, tengo las fechas en sí. mi mente. Ay, bueno, no sé la verdad dónde empezar. Bueno, en todo caso, el punto es que yo siempre supe que tenía que hacer algo con niños. Me gustaba escribir historias, pero en esa época la opción para ser escritora era seguir la carrera de comunicación y eso yo no quería hacer. Así que más bien me fui por párvulos, porque dije, sea lo que sea, es con niños pequeños. Entonces, en esa época, en la católica era pues mi profesora, la doctora Nila Velázquez, que es pues una de mis mentoras, y también era la jefa de producción de Ecuavisa, muy amiga de mis padres. Entonces, en una noche feliz, dice, bueno, ya Verónica Icaza está aquí, ha venido de México y va a hacer un programa para niños. Entonces yo dije, para niños preescolares, yo todavía estaba en mis inicios en la carrera. Y al día siguiente la fui a ver a Verónica y me acuerdo que le dije, Verónica, yo tengo que estar en este programa si no me pagues, pero yo tengo que estar aquí, porque esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, ahí yo ya empecé a perfilar mi vida que tenía que tener en educación y al mismo tiempo desde lo no formal en la comunicación. Como yo veía mucha televisión, yo tenía este feeling de saber qué atraía, qué me atraía como audiencia y qué no. Entonces sabía que o era divertido o la gente cambia por educativo que sea. Eso era, lo tenía claro. Entonces me dijo, cogí una hoja, la rayó, escribió de un lado video, del otro lado audio. Ok, aquí escribes lo que vamos a ver, lo que se va a decir. Empieza con el rincón de padres. Yo empecé a escribir, empecé a investigar y ya en la marcha me di cuenta de lo que era, pero también tenía claro que al televidente no le iba a importar los problemas, simplemente o le gustaba o no le gustaba. Pero Dios es grande, me puso entonces a mi lado el mejor camarógrafo de exteriores que había en ese entonces, me parece a mí, Pepe Vázquez, Ujú. que él trabajó con los niños de una manera espectacular y yo con él aprendí mucho. Y a la mejor editora, una de las mejores con las que he trabajado en mi vida, que lamentablemente dejó de serlo, que fue Teresa Arboleda. Después se fue a las cámaras. Sí. Entonces con ella yo también aprendí muchísimo. Y ahí fueron los inicios en la televisión, con mucho miedo, pero con mucha ilusión. Te quiero hacer preguntas de ahí. Ajá, Primero que le cuentes un poco a los que nos escuchan qué era Rinconcito, qué contenidos tenía, rinconcito, de qué se trataba ya, y en qué consistía tu rinconcito. segmento del Rincón de Padres, porque yo no lo Ok, recuerdo. bueno, Rinconcito era un programa grabado en estudio que salía a diario, duraba una hora, imagínate, en esa época, donde eran las historias de un jardín mágico
Verónica Icaza era la guionista, la directora, las actrices eran Marta Icaza, Marcela Santos, Machi Tinajero, después Juana Cristina Calderón, Irene Icaza, también estaba Gisela Riemann, también había un grupo de música que era Carlos Rubira, Max Meitzner, estaba Lucía Rubira, que ellos lo que hacían era tratar temas que se trataban en el jardín de infantes, pero sobre todo era muy musical. Entonces, las canciones que empezaron a escucharse en los jardines de infantes, gran parte eran las canciones de ahí, de Rinconcito. Pero había un segmento que era dirigido a los padres de familia, en el que se iba a tratar por qué la importancia de ese tema para los padres, cómo los padres podían apoyar. Entonces, como dije, repito, la ignorancia era atrevida, esa era la parte bastante complicada porque había que trabajar en exteriores con personas que no eran actores, con bebés, me tocaba trabajar con bebés. Entonces tenía que tener una precisión en el guión de lo que quería para que el camarógrafo pueda conseguir todo, ¿no? Entonces, en este segmento, pues nosotros dábamos esta información, creo que fue uno de los primeros segmentos de educación para padres, en el sentido de cómo apoyar el crecimiento de sus niños. Eso es lo que yo hacía, escribía los guiones, conseguía los padres de familia, dirigía y luego me sentaba a editar. Fue una etapa dura de aprendizaje sobre la marcha, pero fue muy linda, fue muy hermosa y sobre todo me fue dando luces. Me acuerdo que Ecuavisa en esa época al menos traía a gente a capacitarnos y trajeron a un norteamericano, Tom Schroper, me acuerdo. Me acuerdo, Pero justo yo fui al curso con Tom también. tú fuiste al curso, Sí. entonces yo trataba de mantener un perfil bajo y de pronto me dice, bueno, quiero ver el trabajo de algunos de ustedes. Yo me escondía, se vira y me dice, quiero ver el tuyo, casi me muero. Y Sí. fue una tarde en la oficina de Javier Alvarado, papá, con Nila Velázquez. Yo me moría, me moría. Pusimos el video, entonces yo trataba de explicarme, decir, bueno, yo tengo un muy buen camarógrafo, tengo una muy buena editora, yo hago el guión, trato de que ellos hagan, y cuando terminó yo de explicarme, él dice, eso es lo que hace un buen director, dice. Qué bella, qué bien. Eso es lo que hace un buen director, permite que el talento de los demás, esto es lo mejor, y le dice Nila, a esta chica la tienen que apoyar, tienen que poner en ella capacitación y todo esto es lo mejor, y así le dijo, ella es lo mejor que tienen. Qué Yo no linda. lo podía creer, pero después ya yo salí porque ella se había acabado Rinconcito y me propusieron hacer un programa de un payaso y yo entonces ya tenía también muy claro qué Ya programa yo no quería hacer. claro. Ajá. ¿Por qué crees que Rinconcito fue el éxito que fue? Porque en realidad te quiero decir, obviamente hemos escrito este capítulo de la historia de la televisión para niños en Ecuador y habían cosas tan fabulosas en eso que no entendemos por qué el país lo dejó de hacer. Y ese programa en especial tuvo un éxito, como tú dices, lo que cantaban en Rinconcito lo cantaban en los jardines de infantes de este país. ¿Por Sí, qué crees? ¿Qué ingredientes? sí, Tú has hablado de la música y quiero que me cuentes desde tu perspectiva como sí. una experta en televisión para niños, ¿por qué la música y por qué Ajá. funcionó también ese modelo de programa para preescolar? Bueno, la verdad está que ahí hubieron algunos elementos, ¿no? La música fue principal porque como que la música estaba muy presente en la familia y casa, en la familia Rubira, que eran las familias que estábamos ahí involucradas, también en los tinajeros, entonces como que era algo transversal. Las historias también era un grupo muy creativo, o sea, Verónica buenísima para crear historias, pero a veces colaboraba también Maichi, que también buenísima para crear historias, Irene. Entonces, era como que habían recogido un grupo muy talentoso, sobre todo en estas áreas, ¿no? Que además iban y trabajaban, de hecho, con niños. Yo me olvidé de mencionar a Mónica Cabeza, ella la había dejado a un lado porque ella era la presentadora del Rincón de Padres. Ella también cantaba. Entonces, se habían escogido a personas que puedan cantar y que tengan esta experiencia de estar al frente de niños de manera real. Entonces, ellas no le hablaban a la cámara a una audiencia invisible, ellas le hablaban a los niños. Uh Entonces, -huh. pienso que eso fue un elemento importante del éxito, ¿no?
el que eran de verdad maestras formándose para eso. Te cuento por qué te pregunté por la música. Justo ayer vi un especial de la Deutsche Welle que hablaba sobre el efecto de la Ujú, música, sobre un jardín de infantes que ha formado en Alemania este director Barenboim, que lo has de haber oído nombrar, ujú, que ajá. se basa en la enseñanza en la música. Y me acordé que efectivamente en el jardín de infantes casi que todo se hace con música, guardar a guardar, el solcito, el no sé qué, y todo es con música. Es decir, aparentemente ese es un secreto para entrar en el mundo de los niños. No lo sé, no domino el tema. Pues yo pienso que la idea de Rinconcito en ese sentido era tratar de influir para que el tema musical sea un tema que tenga mayor presencia en los jardines de infantes. Se llegó a difundir las canciones, pero no se ha logrado todavía en recoger aquí a nivel de la educación la importancia que tiene la música. Eso es algo que dentro de mi formación como educadora, cuando yo trabajaba con niños pequeños, yo aprendí cómo enseñarles música a los niños de una manera muy sencilla, qué notas, de qué manera. Hay algunas canciones que yo compuse que también andan dando vueltas por ahí, que efectivamente hacen que en la formación integral la música tiene un impacto que es pocas veces dimensionado aquí a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel de la concentración, a nivel social. Es decir, no consigo que se haga algo con niños sin que haya música de por medio. Qué fantástico. Y la pregunta que te había hecho antes, ¿por qué crees que la televisión dejó de hacer cosas así tan valiosas, muy esporádicamente, y se inclinó en la historia de la televisión para niños? Hablamos de desde las Yushas, que tenían las Yushinas, que querían ser sexys, o las Nubeluz, que tenían las Nubelinas, que querían ser sexys, y el merchandising, y la Julie, que era sexy, tenía unas niñas sexy. ¿Y qué pasó? ¿Qué crees que pasó que no se siguió haciendo proyectos como ese en el que tú participaste y fuiste de alguna manera pionera en la televisión ecuatoriana? Bueno, yo realmente creo que todo empieza y termina por una buena historia. Después me invitaron a participar en este programa de El Rincón de los Bajitos, donde salía la Paquita. Y yo dije, bueno, pero yo hago mi segmento y en ese entonces me dieron total libertad. Yo dije, yo escribo, yo creo y yo vengo, me traen a Guayaquil para grabar esto. Pienso que en la televisión ecuatoriana a veces no nos hemos concentrado en escribir historias pensando en el que la está viendo, sino más bien desde la perspectiva del que la hace. Entonces, por un lado, pienso que tenemos que aprender a contar historias que sean divertidas. Segundo, la otra cosa es que la televisión efectivamente no puede ser un elemento exclusivo de responsabilidad de un solo sector. Todos deberíamos estar involucrados. Yo me formé mucho con los alemanes desde mi infancia y luego a través de la televisión también. Yo reconozco a Angélica Petov de la NDR, yo creo que era de lo mejor que había y creo que ellos la tenían como el modelo alemán era muy interesante, ¿no? Todo el que tiene un televisor paga, entonces hay fondos y con esos fondos tú produces lo mejor de lo mejor. Pero ella decía, hay que ver la televisión comercial porque ellos saben contar historias. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender la forma en que cuentan las historias y adaptarlas a contenidos que sean inspiradores, que sean educativos, que sean formadores. Es decir, aprender lo mejor de los dos lados, ¿no? Entonces yo pienso que por un lado es eso. Por otro lado, creo que no hemos logrado evolucionar en el sentido de que creamos que la televisión es algo que puede servir más allá de vender algo. Nosotros creemos que la televisión solo sirve o para vender productos o para difundir noticias, pero no le vemos el sentido de conectar, de contar una buena historia. Y yo creo que ahí la gente ahora está ávida por buenas historias, porque hay tanta mala noticia que ahora la gente necesita y quiere buenas historias. Y eso ahorita lo encuentran en Netflix, lo encuentran en otros lados, ya no en la televisión ecuatoriana. Entonces creo que ahí hay una oportunidad que no se le ha terminado de aprovechar, pero también creo que hay que formar a gente que escriba buenas historias. Por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo también, porque creo que es importante formar
para que una nueva generación venga a contar historias que a la gente le guste ver. Entonces, si tú hablas tanto de que la televisión es mala, es lo que esperas. Y por otro lado, te dicen los niños no venden, los niños no compran. Es la sociedad en su conjunto, la La que empresa se olvida privada. de los niños y de las necesidades de los niños, claro. Exactamente, es la empresa privada, es la audiencia que tiene que ser escuchada y, y el sector público que tiene que aprender a crear sinergias con todos los otros sectores, porque si no, pues cada uno va por su lado. La empresa privada hace su programa, lo público lo suyo y los niños en la mitad no tienen nada. Entonces yo Absolutamente. creo que hay que tener como hay que Sinergia. buscar una sinergia entre los tres sectores, sí. Estamos en Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri. Mi invitada hoy es María Elena Ordóñez, escritora, pedagoga, creadora y directora de Arcandina, ese hermoso programa que los ecuatorianos guardamos en nuestra memoria y muy cerca de nuestro corazón. Ella dice que en toda la creación de la televisión la esencia social tiene que estar, que lo cruza todo, que los contenidos tienen que ser inspiradores, educativos y formadores. Ella dice que uno de los problemas que hemos tenido en nuestros contenidos de televisión es que siempre solo han buscado vender y que no se ha formado a buenos contadores de historias. Pero no les digo más, sigamos escuchando a María Elena Ordóñez. Ujú. Siguiendo con tu carrera, que como he declarado admiro Ujú. mucho, eh, luego, no sé si me Gracias. vas a decir que hay otras cosas, pero verdaderamente, además, tú fuiste una pionera. Cuando nadie hablaba intensamente sobre la protección del medio ambiente, sobre el daño climático, sobre los daños al planeta, tú saliste con un programa para niños exitosísimo, no solo en Ecuador, sino en otros países, y transmitido no solo en Ecuador, sino en otros países, como la creadora talentosa y extraordinaria que eres, lo que realmente quiero resaltar, pero quiero que me cuentes esa experiencia. ¿Por qué se te ocurrió? Es verdad, ya se hablaba del agujero en la capa de ozono en esa época, me acuerdo, pero no terminábamos de hablar, como se habla ahora, Madre Santa, corran, porque se nos va el planeta. Fuiste la pionera. ¿En qué año fue esto? ¿En qué año fue esto? ¿Y cómo así elegiste ese tema? Cuéntame un poco. Bueno, la verdad está que toda mi vida, todos mis cuentos, todos los que se han publicado y los que no se han publicado, todos están vinculados con el tema de naturaleza. O sea, es algo, yo escribo de naturaleza, mis personajes son plantas, animales, o sea, aquí hay una anécdota interesante. Cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo, ya había hecho, estaba haciendo el rinconcito, creo, y había visto un programa de Freddy Elliott que se llamaba Nuestra América para Niños, y me gustó, me pareció chévere. Entonces me acuerdo que en ese entonces Juan Ignacio Vara, que era mi profesor de ética, dice, quiero que escriban una utopía. Yo debo haber tenido unos 20 años, 19, 20 años. Una utopía de su vida, algo que sea alcanzable, que sea medible, no sueños así. Y yo Además, me acuerdo perdón, que paréntesis, Juan Ignacio Vara, un hombre maravilloso, maravilloso que sí, marcó tu vida y me imagino que, y ahora veo que la mía también. Sigue, sigue, sígueme sí. contando. Escribe una utopía, María Elena. Entonces, en esa época yo escribí, estaba en primer año todavía en la Universidad de Páramo, producir un programa para niños internacional de naturaleza con Muppets, Qué bello. que tenga gran éxito y que sea difundido en todos otros países. Eso lo escribí a los 20 años. Ya Ujú. después, cuando hice Argentina, no sé por qué me acordé, dije, Dios mío, convertí la utopía en realidad. Por ese lado, el tema ambiental. Luego, como te digo, yo me había alejado de la televisión, pero a veces el camino te fue llevando. Me salió un curso en Venezuela con los alemanes, fui y después ellos me dicen, mira, hay este curso en Alemania, y como tú hablas alemán, bueno, vámonos a Alemania. Y ahí empezó una serie de capacitaciones y de formación. Y bueno, pues entonces esta Angélica Petrov me motivaba muchísimo y me decía, haz cosas, haz cosas. Con el Instituto Goethe hicimos dos talleres acá en la Asociación Humboldt, me acuerdo. Ella vino a dar los talleres, fueron prácticos, fueron cosas muy lindas justamente para ayudar a crear eh, profesionales, ¿no? Entonces ahí conocí a los actores talentosísimos que después fueron los personajes de Arcandina, Coco
y Memo. También allí vino gente de otros países porque eran internacionales. Entonces empezó a surgir la idea de hacer algo internacional, algo regional. Pensando, esto era Perdón, por el año 93. en esos talleres en Casa Humboldt ya aparecieron Coco y Memo Segarra. En el segundo sí, ellos fueron a hacer había que hacer un programa, algo práctico. Entonces alguien los conoció y los llevó. Ellos grabaron allí porque era con Muppets. Como Angélica era experta en el tema de Muppets, entonces ella dijo, bueno, hagamos con eso. Ya, era un programa bien bonito. Y ella estaba siempre ahí al lado mío diciéndome cosas, enseñándome, o sea, fue como la vida me premió, me puso a la mejor, a mi criterio de las mejores del mundo, al lado mío a darme clases personalizadas. Qué bien. Entonces, cuando yo los vio y me dijo, María Elena, si haces algo con muñecos alguna vez tienes que trabajar con ellos. Si ellos hablaran alemán, me los llevara. Qué bello que era Y Memo, ¿no? de ahí pues empezaron las cosas a surgir y finalmente cuando yo empecé a desarrollar la historia, las historias te van hablando y cuando ya la historia te habla, tú tienes que seguir la historia y la historia me fue diciendo que el camino lo tenía que hacer yo sola en el sentido que no con los otros socios, porque no iba a ser factible que se pueda hacer, ¿no? Porque la idea creativa tenía que salir de mí y además que yo invertí muchísimo tiempo estudiando. En esa época, como tú dices, el tema ambiental no era. Entonces yo estudié muchísimo porque yo quería encontrar cuál era el punto. Ya yo no quería ser la que diga las malas noticias. Yo quería contar historias que inspiren a hacer el cambio, que hagan reír además. Entonces había que aprender mucho del tema. Así que yo investigué muchísimo y escribimos muchísimas versiones. Y como Angélica me había enseñado, todo focus group, todo, no puedes hacer nada que no sea focus group. Yo no Ujú. sé si ahora se haga, pero en esa época solo se hacía para publicidad. Así que yo, No, ahora se hace focus group a todo y efectivamente yo también todo lo que hago le hago focus group a como dé lugar para entender esos insights que se los tienes que escuchar ellos mismos. Ujú. Sigue, porque me exactamente. encanta tu historia. Finalmente, bueno, pues en esa época Pablo trabajaba y ganaba súper bien en dólares, entonces, y él fue el que primero creyó. Él dijo, hay que invertir y hay que invertir en los personajes, porque eso es lo único que va a permanecer, porque del resto, con el canal, pues por más que haya la sociedad, si el canal pone, se queda, o sea, iba a ser difícil el tema de derechos, entonces hay que poner. Hicimos el focus group, en ese entonces la Universidad Johns Hopkins se interesó muchísimo y dijo, hagamos el focus group. El análisis de eso, el resultado fue que había que crear un chico malo, porque no había un chico malo. Claro, no, pues Entonces, recuerda que en la narrativa si no tienes un malvado no se sostiene, ¿no? Tiene que haber un... sí, pero la idea mía no era, la idea mía era mostrar a los personajes como somos nosotros, con la Obvio, luz nadie es tan y la malo y nadie es oscuridad. tan bueno, efectivamente. Exactamente, y yo quería poner el énfasis en la historia para que la historia solita lo muestre, Ujú. pero no lo logré o no sé qué pasó, pero en el focus group salió que ese no era el camino, un personaje que tenía no gustó, y fue así, gracias a ese focus group, que salió Ratasura. Ay, qué belleza, el antagonista. Ahí fue. ¿Quién hubiera creído? Si no hubiera sido por el focus group, no hubiera habido Ratasura y cambió el concepto a lo que es, y salió el avariciosos máximos y salió la Cori. Gracias a ese focus group que no fue bueno y que me ayudó a ver, o sea, que el resultado no fue bueno para el producto que tenía y me ayudó a ver qué había que mejorar y bueno, ya la historia salió después como salió. Tú sabes que cuando yo he hecho investigación en los diferentes trabajos que he estado en la universidad, donde sea, nunca me ha faltado alguien que me dice, no investiguemos porque nos pueden decir que estamos haciendo mal. Y yo les digo, prefiero que me digan que estoy haciendo mal, rectificar. Es terrible que no te Ujú. enteres de lo que no te está funcionando y que sigas adelante. Déjame saber porque me da la oportunidad de mejorar. Qué maravilla, Marilena, qué belleza lo que cuentas. Sí, Entonces, sí. cuéntame, ¿qué año era esto? Bueno, de ahí Arcandina en su vida han habido de todo, ¿no? Pero han habido ángeles.
Llegamos a la Teleamazonas. Ujú. Nila fue la que cogió y llamó a Freddy Ellis, Freddy Ellis a Margarita Dávalos, Margarita Dávalos abrió la puerta, hicimos el piloto, en esa época era solo verbal y no había problema, y ya cuando teníamos como 6 meses o menos del programa al aire, me llama Margarita Dávalos y me dice, mira, llevé a Arcandina a los screenings de Los Ángeles, fue un éxito, no creían que era ecuatoriano, Qué belleza, así que Telemundo lo quiere comprar. qué Fue una belleza, qué locura, maravilla. era Quiero que demasiado. me cuentes porque te veo en todas partes los proyectos que están haciendo ahora, que además tienen una característica que admiro mucho y que en algún momento en que escuché lo que ustedes están haciendo, dije, lo más valioso de ese proyecto es que no solo es un proyecto audiovisual, están trabajando con la gente, con la comunidad. ¿Estoy equivocada? Cuéntame un poco. Pero Arcandina fue así desde que nació. Sabes que siempre tuvo el segmento del club de niños. Eso no es lo que se vendió, Ujú. pero la verdad está que ahí hay unos pequeños tesoros en eso, en ese segmento, porque se formaron niños para que se implementen proyectos. Nosotros hicimos campañas de limpieza del Parque La Carolina Qué y belleza. llevamos a un montón de gente de las escuelitas a hacer campañas de limpieza. Y me acuerdo que los periódicos recogían que mientras Arcandina limpiaba, los conciertos ensuciaban. Y llevábamos a los camarógrafos y a todo el mundo. O sea, eso estuvo siempre en nuestra línea de acción, que más allá de la televisión, queríamos en la práctica que hubiera el impacto. Siempre tuvimos el contacto con las escuelas que nos llamaban, que nos pedían, hicimos el focus, o sea, el trabajo con la universidad para medir el impacto de los programas. Y ahora Ujú. si bien Cuéntame el pues proyecto de ya ahora. realmente que bueno, pues esto empezó el año pasado cuando a título personal pues diferentes personas del colectivo fuimos llamados por el río en diferentes momentos. Una de esas fue Pablo, que él cogió y tomó una foto y puso, y coincidió en que mucha gente de Cumbayá estaba muy sensibilizado por sus propias conexiones con el río. Entonces, cuando surgió la idea de hacer la minga, la primera minga, todo el mundo aportó. Y nosotros dijimos, no, pues Ratasura tiene que estar acá porque es nuestra presencia de que estamos aquí limpiando, moviendo, o sea, haciendo todo. Conforme pues el grupo se ha ido cohesionando de una manera muy interesante porque todo es voluntario, nosotros, al menos yo me fui haciendo cargo de difundir. Hicimos un programa que es el de Ratasura no más basura, en el que combina la historia de ficción del personaje con historia de realidad de lo que estaba pasando. Ahí hicimos una cosa bastante divertida porque es ficción y es realidad al mismo tiempo, Ujú. pero es el personaje interactuando con la gente real, con la gente que está haciendo las cosas. Así que este programa no lo hemos todavía subido al YouTube, se lo lanzó el Día de la Tierra hace un año en la Universidad de San Francisco, tiene la participación de científicos, porque ese fue siempre también otro espíritu de Arcandina, siempre apoyada en la ciencia, siempre, de hecho, el personaje perdido creo que es está inspirado en Humboldt. Ujú. Entonces, definitivamente que el programa pues empezó a difundirse a nivel de escuela, haciendo foros, porque hay que trabajar en la educación, ¿no? Entonces ahorita como que estamos con más fuerza en las tres áreas: educación, producción un poco menos porque es complicado a veces, Ujú. y la Sí. participación ahora por lo de las mingas, ¿no? Y la verdad está que es como que el río está sacando otra vez a Arcandina porque por estas cosas de la vida sale gente por todos lados que nos cuenta cómo el programa inspiró sus vidas. Así Y es. si bien tuvimos estos premios, el de la National Wildlife, que para mí es muy preciado, no tenés idea lo que impacta cuando viene gente de posiciones altas y te dice, yo soy lo que soy inspirado por tu programa. Qué belleza, qué lindo, Y Marilena. no te sale uno, te salen montones. Te das Te cuenta de emociona y que, te das cuenta wow. de lo que has sembrado y lo que cosechas. Qué hermoso. Pero sobre todo, algo que mucha gente siempre me decía, no, Arcandina no puede salir ya más al aire porque es viejo, es antiguo, ya está pasado, ya no sirve. ¿Y Y por sin qué? embargo, ayer, Tienes por que ejemplo, volver a yo grabar y llevo, volver a producir. Claro que sí.
Pero aún así, yo llevo a los personajes, a niños que en su vida han oído, y el impacto que los personajes causan hoy, en niños de hoy, que no han escuchado nunca de Arcandina, te dice, wow, esto fue algo y tiene carrete para largo. Totalmente de Porque acuerdo. además son personajes que están asociados a valores, porque así crecieron, así nacieron, y eso siguen representando. Qué bonito lo que dices. Quiero agradecerte por esta hermosa entrevista. Muchas gracias. Definitivamente eres una pionera, te digo, una profesional a la que siempre he admirado, pero además porque abriste camino para muchos profesionales de este país, y eso tiene un valor extraordinario. Y creo que nuestro rol muchas veces en esta vida no solo es hacer cosas extraordinarias por las que nos esforzamos siempre, pero como tú, ser generosa como has sido tú siempre con todos los que te han seguido Gracias. y abrir la puerta para muchos que seguirán siguiendo tu ejemplo, inspirándose en tu trabajo y creyendo que pueden conseguir la utopía como tú la conseguiste. De verdad, te agradezco Muchas hartísimo por gracias por haberme esas dado esta palabras. entrevista y te Muchas deseo gracias la por mejor de ustedes. las suertes porque el trabajo que estás haciendo va a inspirar a muchos. Muchas gracias. Qué lindas palabras, Mónica. Igual para ti, muchos éxitos con este programa y con todo lo que hagas. Esto ha sido todo por hoy en Buenas Razones para Conversar. He disfrutado mucho de esta conversación con María Elena Ordóñez, quien es escritora, pedagoga, creadora y directora de Arcandina. Y me quedo en mi corazón con que contar historias que deben inspirar a hacer el cambio. Efectivamente, necesitamos un cambio, pero para ello tenemos que contar historias inspiradoras. Les agradezco por habernos acompañado hoy. No dejen de buscarnos en www.ipank.org y en nuestras redes sociales, @cabipank en Facebook, Instagram y Twitter. Y nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.